Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Centro de Química. Por favor, me indican si es que la compartición es adecuada y si me escuchan bien. Buenas Bueno, tardes. Buenas Sí, sí, buena la tardes. conexión. Muy amable, gracias, señor Moya. Bien, vamos un poco retomando. Recuerde usted que habíamos visto que las reacciones de desplazamiento se subdividen en tres clases: desplazamiento de hidrógeno, desplazamiento de metal y estas últimas, desplazamiento de halógenos. Entonces ayer estuvimos casi al final de la clase un poco viendo deprisa, entonces es pertinente revisar este último tipo de reacciones de desplazamiento, los desplazamientos de halógenos. Entonces aquí, como usted observa, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta a los halógenos formando parte del grupo 7A de la tabla periódica. Y recuerde que la capacidad de reacción, la electronegatividad va descendiendo desde el flúor hasta el yodo. Entonces también la capacidad de desplazar va de arriba hacia abajo, es decir, el cloro puede reemplazar al bromo y al yodo, el bromo puede desplazar únicamente al yodo. Recuerde que el flúor tiene un comportamiento un tanto diferente por su gran electronegatividad. Entonces eso hace que reacciones en las que participe el flúor para desplazar no sean comunes, no sean frecuentes. Entonces el comportamiento del flúor hay que estudiarlo casi de una manera particular. Pero sí nos queda esa referencia muy clara, ¿no? Y esto se señala acá, dice el comportamiento de los halógenos en las reacciones de desplazamiento de halógenos se puede resumir en otra serie de actividades. Así como había una serie de actividades de los metales, también hay una serie de actividades de los halógenos, ¿no? El flúor, mayor actividad que el cloro mayor actividad que el bromo, y el bromo a su vez mayor actividad que el yodo. La fuerza de estos elementos como agentes oxidantes, eso es importante recalcar. En cambio, los metales se caracterizan por ser reductores, ¿ya? Entonces, la fuerza de estos elementos en su categoría de oxidantes disminuye conforme avanzamos del flúor al yodo, en este grupo 7A, ¿no es cierto? Por lo que el flúor molecular puede reemplazar a los iones cloruro, bromuro y yoduro en disolución. Entonces, estos en forma de iones, formando disoluciones acuosas, pueden ser reemplazados por el flúor. Entonces, de hecho, manifiesta lo que estábamos un poco señalando, el flúor molecular es tan reactivo que también ataca al agua. Entonces, de una reacción, una disolución acuosa no solo se encarga de los otros halógenos en cuanto a reacción, sino también va a afectar al agua. Entonces, por lo que estas reacciones no pueden efectuarse en disolución acuosa, en la acción de desplazamiento que debería ejercer el flúor. Por esta característica, por su alta reactividad y electronegatividad, no solo va a desplazar al ion de otro halógeno, sino también va a afectar al agua, ¿no? Entonces, por eso decía un poco, se le excluye en disoluciones acuosas por este comportamiento. Bien, ¿qué más? Dice, por otro lado, el cloro molecular sí puede desplazar a los iones bromuro y yoduro, ¿no? Como aquí vemos, observe, desplaza el bromuro, desplaza el yoduro en disolución acuosa. Las ecuaciones son estas, ¿no? Ahí vemos el proceso de óxido-reducción. El cloro de 0 pasa a -1, se reduce, porque es un oxidante enérgico, se reduce. Y el bromo de 1 menos pasa a 0, es decir, se oxida. Es decir, el elemento en forma molecular desplaza al ion en disolución acuosa. Lo mismo pasa con el yoduro, observe, interactuando con el cloro molecular. Se formará el cloruro de sodio y el yodo
molecular. En cuanto a ecuaciones iónicas, es decir, en donde participan los actores, podemos decir así, el cloro molecularmente, el bromuro, dos bromuros, ¿sí?, para formar dos cloruros y formar el bromo molecular. Estado de oxidación, el cloro, como habíamos señalado, se reduce, es oxidante, y el bromuro se oxida. Lo mismo pasa con la interacción con el yodo. A su vez, al bromo, en forma molecular, ¿qué le toca? Simplemente, para desplazar, puede hacerlo sobre el yoduro, para formar el bromuro y entregar como producto el yodo molecular. Dice, si se invierten los papeles, es decir, si queremos con el yodo desplazarle al bromuro, no podemos hacerlo. Si queremos con el bromo desplazarle al cloruro, no podemos hacerlo, ¿no? A eso se refiere. Si se invierten los papeles de los halógenos, la reacción no se produce. Así el bromo no puede desplazar a los iones cloruro y el yodo no puede desplazar a los iones bromuro y cloruro. Estas reacciones de desplazamiento de halógeno tienen una aplicación industrial directa. Vamos a recalcarlo acá. Los halógenos como grupo son los elementos no metálicos más reactivos, los más fuertes, como no metales. Todos ellos son agentes oxidantes fuertes. En consecuencia, se encuentran en la naturaleza en forma combinada, formando compuestos binarios, principalmente con metales, ¿no? Conformando lo que se denomina halogenuros, también se les llama haluros, pero nunca como elementos libres. Como yo les decía en la clase de ayer, no vamos a encontrar yodo en estado fundamental en la naturaleza, o bromo, o cloro, no. Siempre están combinados, principalmente formando, insistimos, compuestos binarios, desde donde es factible extraerlos. De estos 4 elementos, el cloro es por mucho, se señala, la sustancia química industrial más importante. Aquí nos dan un dato que en el 2010 la producción en los Estados Unidos fue de 25.000 millones de libras, con lo que ocupa, por ese rango de producción, el 10º lugar entre los productos químicos industriales más importantes. La producción anual de bromo es de solo 1/100ª parte de la del cloro, observe. Y la producción de flúor y de yodo es aún menor. Entonces el cloro lleva la delantera en cuanto a su obtención y a su uso. Para recuperar los halógenos de los halógenuros, de las sales binarias, se requiere un proceso de oxidación, ¿no?, el cual se presenta, como está aquí en esta ecuación, es decir, 2 moles de haluro para dar lugar al halógeno molecular y liberar 2 electrones. Entonces, cuando se encuentran formando sales, esos 2 electrones irán hacia el catión, ¿no?, en donde X indica un halógeno. El agua de mar y la salmuera natural, por ejemplo, el agua subterránea en contacto con depósitos salinos, son fuentes ricas en iones cloruro, bromuro e yoduro. Hay minerales como la fluorita, el fluoruro de calcio, la criolita, el fluoruro de sodio y aluminio, se utilizan en la obtención del flúor. Como el flúor es el agente oxidante más fuerte conocido, no hay manera de convertir los iones fluoruro en flúor por medios químicos, por reacciones químicas. La única manera de efectuar la oxidación es mediante procesos electrolíticos, donde se emplea la energía eléctrica para poder efectuar esta obtención, en las llamadas celdas voltaicas. Estos procesos se estudian en el capítulo 18, les decía ayer, la redox, la oxidorreducción, es concomitante con la electroquímica. Por ello ustedes encuentran ahí mayor información sobre estos procesos de oxidorreducción en el capítulo 18 de este texto. El cloro, al igual que el flúor,
se produce en la industria mediante procesos electrolíticos, como se describe. El bromo se prepara de manera industrial a partir de la oxidación de iones bromuro con cloro, es decir, con el que le puede desplazar, ¿no? Que es un agente, el cloro, un agente oxidante lo suficientemente fuerte para oxidar a los iones bromuro, pero no el agua, ¿no es cierto? En este caso tenemos al bromuro para formar el bromo elemental molecular y liberar 2 electrones. Una de las fuentes más ricas en iones bromuro es el Mar Muerto, ¿sí? En el cercano oriente, ¿no es cierto? Aproximadamente 4.000 partes por millón, ppm, en masa de todas las sustancias disueltas en el Mar Muerto es bromo. Observen una concentración altísima. Después de la oxidación de los iones bromuro, el bromo se separa de la disolución insuflando, proveyendo aire sobre esta disolución. Y posteriormente la mezcla de aire y bromo se enfría, se condensa, para obtener el bromo en estado líquido. Este es una fotografía de un condensador, parte del proceso industrial de obtención del bromo. El bromo es un líquido de color rojo, observen. Este es un condensador de vidrio de alta resistencia. Por eso es que es transparente también, se aprecia la presencia del bromo. Estas tuberías también son de vidrio, ¿ya? Y de esa manera se obtiene el bromo, ¿no? Aquí nos dice producción industrial del bromo, un líquido rojo y fumante a través de la oxidación con cloro gaseoso de una disolución acuosa que contiene bromuros. El yodo también se prepara a partir del agua del mar y de la salmuera natural por oxidación de los iones yoduro, ¿no es cierto?, con cloro. Desplazamiento igual. Como de manera invariable están presentes los iones bromuro y yoduro en la misma fuente, ambos son oxidados con cloro. Generalmente están asociados, formando haluros. Siempre están juntos. Sin embargo, es relativamente fácil separar el bromo del yodo porque el yodo es sólido, ¿no es cierto?, escasamente soluble en agua. Entonces podemos separar el sólido del líquido. El proceso de insuflado de aire removerá la mayor parte del bromo formado, lo arrastra, pero no afectará al yodo presente que se irá depositando, ¿no es cierto? Bien, esto en cuanto a reacciones de desplazamiento de halógenos y esta parte complementaria del uso y obtención a nivel industrial. Luego nos queda la reacción de desproporción. Esta es una reacción también importante de óxido-reducción. No es de desplazamiento, ¿no? Es un tipo especial de redox. Dice, la reacción de desproporción o dismutación es un tipo especial de reacción redox. En una reacción de desproporción, un mismo elemento en un estado de oxidación se oxida, en un estado de oxidación determinado, diría yo, se oxida y se reduce al mismo tiempo. Es decir, tiene que estar en un estado de oxidación intermedio para que pueda aumentar el número de oxidación y también disminuir. En una reacción de desproporción, un reactivo siempre contiene un elemento que puede tener por lo menos 3 estados de oxidación. De hecho, el elemento mismo está en un estado de oxidación intermedio, es decir, pueden existir estados de oxidación superior e inferior para el mismo elemento. La descomposición del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada o peridrol son sinónimos, ¿sí?, del peróxido de hidrógeno, es un ejemplo de una reacción de desproporción. Entonces, esta reacción es espontánea, ¿no? Cuando usted tiene un frasco que contiene un recipiente que contiene agua oxigenada y si lo deja abierto, va a descomponerse y se descompone lógicamente en agua y desprende oxígeno, ¿ya? Entonces aquí tenemos el estado intermedio, observe, del oxígeno, -1. Pasa a un estado menor, -2 en el agua,
y a un estado mayor en la formación del oxígeno molecular. Entonces, a la vez se reduce y se oxida. En este caso, el oxígeno. ¿Sí? El hidrógeno sigue, en este caso, es el espectador, ¿no es cierto? Seguirá teniendo el estado de oxidación, como bien se señala acá, de +1. Aquí dice en esta reacción, el número de oxidación del oxígeno en el reactivo es -1, puede aumentar a 0 en el oxígeno molecular y al mismo tiempo disminuir a -2 en el agua. Otro ejemplo de dismutación es la reacción entre el cloro molecular y el hidróxido de sodio en disolución. Entonces, representando a los actores, ¿no? El cloro molecular, estado de oxidación 0, y dos OHs, ¿ya? Para que formen luego estos dos estados de oxidación. Entonces, en el primero, observe, el hipoclorito, en este anión, el cloro tiene estado de oxidación +1, y también forma cloruro, estado de oxidación -1. Entonces, de 0 se oxida a +1 y de 0 se reduce a -1. Una dismutación, en este caso, del cloro con estado de oxidación 0 cuando forma la molécula de este gas, el cloro. Muy claro, ¿no? Esta reacción describe la formación de los agentes blanqueadores caseros. Entonces, aprovecha esta oxidorreducción para ser empleados como blanqueadores en las casas, ¿no? En los domicilios. Este ion hipoclorito es el que oxida a las sustancias coloridas en las manchas, convirtiéndolas en compuestos incoloros. ¿Es cierto? Lo que hace es un proceso de oxidación. Entonces, lo que tiene un color, qué sé yo, de salsa de tomate, una prenda, lo que hace es oxidar. Entonces se lava y a la vez luego se blanquea. Se quita el color aparentemente oxidando, siempre y cuando el resultado no sea peor que lo que teníamos antes, ¿no? Puede pasar. Bien, por último, es interesante, dice, comparar las reacciones redox con las reacciones ácido-base. Tienen similitudes, también de hecho diferencias. Ambas reacciones son similares en cuanto a que las reacciones ácido-base implican la transferencia de protones, como conocemos bien. En tanto que las reacciones redox implican transferencia de electrones. Entonces, en ambas hay transferencia, pero de diferentes especies. En las ácido-bases se transfieren protones y en las redox se transfieren electrones. Sin embargo, en tanto que las reacciones ácido-base son fáciles de reconocer, ya que en ellas siempre participa un ácido y una base. No hay un procedimiento para las otras sencillo que permita identificar un proceso redox. ¿Sí? La única forma, la única manera segura es mediante la comparación de los números de oxidación de todos los elementos presentes, tanto en reactivos como en productos. Es la única manera. Cualquier cambio en el número de oxidación garantiza que la reacción sea de carácter redox por naturaleza. Entonces, si detectamos un cambio, ya podemos estar encaminados muy bien hacia la identificación de una redox. Los distintos tipos de reacciones redox se ilustran en este ejemplo que viene a continuación. Observe. Dice, clasifique las siguientes reacciones redox e indique los cambios ocurridos en los números de oxidación de los elementos. La primera, N2O, gas, se descompone en nitrógeno y oxígeno, una reacción de descomposición, ¿no es cierto? En la B, el litio más el nitrógeno para formar el nitruro de litio, una reacción de síntesis, de combinación. El níquel en estado
elemental, metálico, sólido, frente al nitrato de plomo 2 en disolución acuosa, se libera plomo e ingresa el níquel reemplazándolo en la sal correspondiente en disolución acuosa. Desplazamiento de metal, observen. Y en la otra, el dióxido de nitrógeno con agua para formar el ácido nitroso y el ácido nítrico. Entonces aquí se ve una reacción de dismutación. 2 por 2 son 4 más, 4 menos, perdón, 4 más del nitrógeno. 2 por 2 son 4, menos 1, 3, 3 más. Entonces de 4 más a 3 más se reduce. Y acá pasa a 5 más, se oxida. Dismutación. Entonces aquí se ratifica aquello, dice, revise las definiciones de las reacciones de combinación, de descomposición, de desplazamiento y de desproporción o dismutación. Solución en A es una reacción de descomposición, muy claro. El número de oxidación del nitrógeno, observe, cambia de más 1 en el reactivo que se descompone a 0, en tanto que el oxígeno cambia de menos 2 a 0. Descomposición y verificado los cambios en los números de oxidación. En la segunda es una reacción de combinación, ¿no? A más B para dar C. Y también cambia el estado de oxidación de 0 a 1 más y a 3 menos. En C, desplazamiento de metal. El níquel metálico reduce al plomo 2 más, el número de oxidación del níquel aumenta de 0 a más 2, en tanto que el plomo disminuye de más 2 a 0. Y en D, el número de oxidación del nitrógeno es más 4 en el dióxido de nitrógeno, más 3 en el ácido nitroso y más 5 en el ácido nítrico. Puesto que el número de oxidación del mismo elemento se incrementa tanto como disminuye, es una reacción de desproporción o dismutación. Le habíamos pedido que usted incorpore este ejercicio de práctica en el trabajo individual. Entonces dice, indique los siguientes tipos de reacciones redox y también señala los cambios en el número de oxidación. Así como se hacen estas, por favor procede acá. Dice que hay problemas similares en el glosario final, en 455, 456. Le puede ayudar a tomar esos problemas similares y resolverlos, ¿no? Y aquí hay una aplicación de la oxidorreducción en el alcoholímetro que se empleaba, no sé si ahora tienen nuevos procedimientos, antes, para determinar el grado de alcohol de las personas, principalmente conductores, cuando son controlados por los agentes de tránsito. Entonces les sugiero que lea, le va a ayudar a ratificar, a cimentar lo cotidiano que son las reacciones de oxidorreducción, no solo por este método para determinar el grado de alcohol en la sangre, sino por otras circunstancias también que se presentan diariamente en la existencia nuestra, de la naturaleza, los seres vivos, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una descripción. Aquí hay una revisión de conceptos que también incorpora a la tarea individual. Dice, ¿cuál de las siguientes reacciones de combinación no es una redox? Observe. Aquí tiene 4. E identifica una en la cual no hay oxirreducción. Nos dice por qué, como algo complementario. Ya, entonces habla sobre ese artículo del alcoholímetro. Dice, el ensayo de la página anterior de química en acción describe el uso policíaco que se le ha dado a una reacción redox para aprender a conductores en estado de ebriedad. Muy bien. De aquí viene un tema que ya vimos, concentración de las disoluciones, todos estos. Si quiere usted puede releer, refrescar aquello. Es pertinente. En la evaluación que haremos, tomaremos de hecho en cuenta todo sobre disoluciones, reacciones en disoluciones. Todo está integrado, ¿no? Inclusive tenemos reacciones en las cuales se produce gases como productos. Entonces los gases también están involucrados. Entonces siempre debe ir integrando los contenidos, porque los que vienen luego se basan en los que vemos hoy. Entonces todo está integrado, ¿no? Tiene aquí ejercicios, también tiene dilución de disoluciones,
que ya hemos visto. Hay ejercicios, ejemplos, complementarios, revisión de conceptos. Vamos a la aplicación ya en lo que tiene que ver con las reacciones de disolución acuosa, de las que hemos visto, ¿es cierto? Las de precipitación, las de ácido-base, las de óxido-reducción, las de dismutación, ¿sí? Entonces aquí viene el primer método de aplicación, el análisis gravimétrico, ¿no? El origen gravimétrico ya podemos imaginarnos, se basa en la masa, ¿no es cierto?, en el peso de una especie. Entonces, mediante la determinación de la masa se puede analizar, identificar a especies químicas y se basa en las reacciones de precipitación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos señala? Dice, el análisis gravimétrico es una técnica analítica que se basa en la medición de la masa. Un tipo de experimento de un análisis gravimétrico implica la formación, en primer lugar, luego la separación y luego, finalmente, la determinación de la masa de un precipitado. Observen. Forma, separa y determina la masa. Generalmente este procedimiento se aplica a compuestos iónicos. Observen. Esta acotación, que es importante tomarlo en cuenta, generalmente se aplica este procedimiento a compuestos iónicos que generen precipitados, ¿no? Una muestra, dice, de una sustancia de composición desconocida se disuelve en agua y se convierte en un precipitado al hacerla reaccionar con otra sustancia. Este precipitado se filtra, se seca, diría yo, se enfría, o se lo coloca o se espera a que llegue a temperatura ambiente y luego se pesa. No hay como pesar en caliente, ¿ya? Entonces generalmente se seca en una estufa, en un horno, se filtra ya sea por filtración simple o filtración al vacío, y luego se utiliza una balanza analítica para pesar el resultado de todo este proceso. Si se conoce la masa y la fórmula química del precipitado formado, es posible calcular la masa de un componente químico determinado, es decir, un anión o un catión, en una muestra original. Observe, ahí la utilidad. La aplicación. Por último, a partir de la masa del componente y de la masa de la muestra original, podemos determinar la composición porcentual en masa del componente en el compuesto original. Es decir, aquí ya utilizamos también el contenido de la concentración en unidades físicas como la composición porcentual en masa. La siguiente reacción se estudia con mucha frecuencia en el análisis gravimétrico, debido a que los reactivos se pueden obtener en forma pura. Entonces no hay cómo aplicar de manera indiscriminada, por más que sea también o se trate con compuestos iónicos de este proceso de análisis. Entonces primero hay que establecer identificaciones previas de propiedades, de características, de reactivos y productos, teniendo ya una idea cualitativa de con qué estamos trabajando, para luego proceder a hacer un análisis gravimétrico. Entonces, la ventaja de este proceso que aquí está ejemplificado es de que los reactivos se pueden obtener en forma pura. Eso es una ventaja, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la reacción propuesta para estudiar? Observe el nitrato de plata en disolución acuosa, reaccionando con el cloruro de sodio en disolución acuosa, para dar lugar a la formación de una oxisal, el nitrato de sodio, soluble en agua, por tanto en disolución acuosa, más la formación de un precipitado, de un sólido insoluble en el medio, que es el cloruro de plata. ¿Ya? Entonces de aquí derivamos la ecuación iónica neta, excluimos a los espectadores. ¿Cuáles son los actores? La plata en estado de catión, uno más en disolución acuosa, más el cloruro, ¿no es cierto?, del cloruro de sodio
en disolución acuosa para formar este precipitado, este sólido insoluble en el medio, que es el cloruro de plata. Ecuación iónica neta. Este precipitado de cloruro de plata, ver la tabla 4.2, nos dice, por ejemplo, si queremos determinar experimentalmente el porcentaje en masa de cloro en una muestra de cloruro de sodio, primero, ¿qué hacemos? Pesamos con exactitud una muestra de cloruro de sodio. Utilizamos una balanza analítica para tener 4 cifras decimales y luego la disolvemos en agua, ¿no? Entonces hemos visto previamente, hemos hecho una identificación cualitativa mediante una reacción de que hay cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hacemos? Pesamos con exactitud una muestra, ¿sí? Una cantidad de muestra de cloruro de sodio y la disolvemos en agua. Entonces, todo lo que es cloruro de sodio se va a disolver, ¿no? Reportamos, apuntamos la masa que hemos pesado para partir de allí. Entonces, una vez que hemos disuelto, a continuación agregamos suficiente cantidad de disolución de nitrato de plata a la disolución de cloruro de sodio para precipitar. Como cloruro de plata, todos los iones cloruro que se encuentren en la disolución. Entonces hay que poner en exceso el precipitante, es decir, la disolución de nitrato de plata. En este procedimiento, el cloruro de sodio es del reactivo limitante, ¿no es cierto? Y el nitrato de plata es del reactivo en exceso. Me dirán, ¿hasta qué momento añadimos cloruro, nitrato de plata? Hasta que tomando el sobrenadante y poniendo algo más, una gota más, ya no precipite, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya no precipita, ya no tenemos más cloruros, ¿ya? Entonces, una manera práctica de poder determinar que hemos agotado todos los cloruros y todos los cloruros se han transformado en cloruro de plata, este sólido insoluble en el medio de la reacción. Entonces, siempre hemos de colocar nitrato de plata en exceso, hasta cuando ya no precipite. El precipitado de cloruro de plata se separa de la disolución por filtración, ¿no es cierto? A este sólido se lo seca, como les decía, generalmente en una estufa o en un horno, y luego, cuando ya se enfríe, se pesa. Con los datos de la masa del cloruro de plata podemos calcular la masa de cloruro, o de cloro, mejor dicho, que estaba en la muestra, utilizando para ello el porcentaje en masa de cloro en el cloruro de plata. Entonces sabemos qué porcentaje hay de cloro en el cloruro de plata, ¿no es cierto? Puesto que esta misma cantidad de cloro estaba presente en la muestra original de cloruro de sodio, podemos calcular el porcentaje en masa del cloro en la muestra de cloruro de sodio. Así resolveremos esta interrogante que nos hemos planteado. Dice, en la figura 4.20 se muestra el procedimiento. Observe. Dice, pasos básicos para el análisis gravimétrico. En la fotografía A, disolución en este vaso de precipitados que contiene una cantidad conocida de cloruro de sodio. Entonces, ponemos, qué sé yo, 1.5 gramos de la muestra, añadimos agua destilada, disolvemos con un agitador. Una vez que tenemos disuelto todo lo que sea cloruro de sodio en el vaso, procedemos a la precipitación. Entonces aquí tenemos una probeta que va a contener el precipitante, en este caso el nitrato de plata, ¿sí? Para precipitar el cloruro de plata, ¿no? Dice precipitación del cloruro de plata que tenemos aquí, observe. Hacemos descender por una varilla, no directamente porque puede salpicar, como decimos, el reactivo. Entonces una manera adecuada es utilizando una varilla de vidrio, introducimos en el seno del líquido en donde está la disolución de cloruro de sodio y añadimos el nitrato de plata que va a descender de una manera gradual, adecuada, para precipitar el cloruro de plata. Este precipitado blanco, muy característico, ¿no es cierto?
Dice, en esta reacción, el nitrato de plata es el reactivo en exceso y el cloruro de sodio el reactivo limitante. Y en C, una vez que tenemos el precipitado de cloruro de plata, este se filtra a través de un crisol de disco sinterizado, previamente pesado, Koch creo que se llama, este objeto, este filtro de porcelana que tiene criba, es decir, tiene orificios, ¿no?, para poder filtrar. Entonces colocamos ahí, ¿verdad? Fíjese toda la cantidad de precipitado de color blanco. Colocamos en el filtro, utilizamos una filtración al vacío. Aquí tenemos un embudo, perdón, un quitasato, esta especie de Erlenmeyer con una tubuladura lateral, ¿ya?, conectado mediante una manguera a una bomba que produce vacío, extrae el aire del interior del quitasato. Aquí tenemos un tapón muy exacto para la sección de esta boca del quitasato. Entonces hacemos funcionar la bomba, extraemos aire y entonces facilitaremos la filtración. La filtración será más rápida. Aquí tenemos el filtrado y aquí tenemos el precipitado, ¿ya? Eso se efectúa en el laboratorio. Dice, la disolución contiene el precipitado de cloruro de plata, se filtra a través de un crisol de disco sinterizado, ¿sí?, es decir, con orificios, creo que se llama Koch. Previamente pesado. Primero taramos el filtro, el crisol de disco sinterizado con criba, como les digo yo. Entonces primero pesamos antes del proceso, un peso determinado, y luego filtramos, ¿no es cierto? Entonces pasa el líquido, ¿sí?, y el precipitado queda en el crisol, ¿sí? Después el crisol se retira del dispositivo, se pasa a un horno o a una estufa y se seca, se elimina todo el líquido contenido y se pesa una vez que esté frío. De nuevo, la diferencia entre esta masa y la del crisol vacío nos da la masa del precipitado de cloruro de plata. También podemos usar un embudo Büchner, es un embudo más grande que este crisol, donde también tiene una criba. Ponemos un papel filtro, previamente pesamos el papel filtro y luego que se ha producido la filtración al vacío, retiramos el papel filtro con el precipitado que hemos separado del líquido y llevamos asimismo el papel filtro en un vidrio de reloj a una estufa, secamos. Una vez que esté seco, enfriamos y pesamos. Como conocemos el peso del papel filtro, restamos y tenemos el peso del precipitado, fíjense, ¿ya? Bien, ya vimos esto, hemos señalado lo que nos refleja esta figura 420, ¿no? ¿Y qué nos dice? El análisis gravimétrico es una técnica muy exacta, ¿no?, tomando todos los cuidados del caso para hacerlo de esa forma exacta, precisa, en la pesada, en los procesos que hemos descrito, que hemos visto, en las fotografías. Entonces señala que es un proceso y una técnica muy exacta, ya que la masa de la muestra se puede medir con bastante exactitud. Ahí está parte del éxito, hasta 4 decimales, decíamos, en una balanza analítica. Sin embargo, este procedimiento, aquí viene el limitante, solo puede aplicarse en reacciones que llegan a completarse. Es decir, tienen un rendimiento cercano al 100%. Si no es así, nos va a quedar un residuo, ¿no es cierto?, que no llegó a completarse con la reacción. Y eso va a inducirnos a reportar con error. Entonces debemos estar, primero, seguros de que nuestra reacción de precipitación se desarrolle al 100%. Es decir, todo lo que hay que queremos determinar en una muestra va a precipitar bien. Si conocemos que la reacción no tiene un rendimiento cercano al 100%, hay que buscar otro método para poder determinar
la concentración. Entonces, en la química hay un buen número de métodos. Ahí está la capacidad, la formación del profesional para poder discernir qué técnica emplear, de las muchas que hay. Observe, usted trabajará en este tipo de análisis todo el tiempo, una vez que sea profesional, todo el tiempo, ¿no? Bien, así, si el cloruro de plata fuera ligeramente soluble, inclusive, observe, en vez de ser insoluble, no sería posible eliminar todos los iones cloruro de la disolución de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Y los cálculos subsecuentes serían erróneos, fíjese, limitantes, ¿no? En el ejemplo 4.10 se muestran los cálculos implicados en un experimento gravimétrico, justamente tomando en cuenta los mismos insumos que vimos en el ejemplo, se transfieren acá ya con cifras, con datos. Dice una muestra de 0,5662 gramos, observe, 4 decimales, de un compuesto iónico que contiene iones cloruro y un metal desconocido, se disuelve en agua y se trata con exceso de nitrato de plata, conforme vimos. Si se forma un precipitado de cloruro de plata que pesa 1,0882 gramos, ¿cuál es el porcentaje en masa de cloro en el compuesto original? Fíjese, planteado. ¿Qué estrategia, qué camino nos recomiendan en el texto? Dice, se pide calcular el porcentaje en masa de cloro en la muestra desconocida, que es, ¿no es cierto? La definición de porcentaje en masa de cloro va a ser igual a la masa de cloro en referencia a la masa de la muestra, multiplicado por 100. La única fuente de iones cloruro es el compuesto original. Estos iones cloruro finalmente dan como resultado el precipitado de cloruro de plata al añadir el nitrato de plata en exceso. Entonces dice, podemos calcular la masa de los iones cloruro si sabemos el porcentaje en masa del cloro en el cloruro de plata, es decir, en el precipitado final que se forma, ¿no es cierto? Podemos establecer el porcentaje en masa del uno en referencia al precipitado. Entonces ya está encaminada una vía para solucionar la interrogante. Solución, dice, las masas molares de cloro y del cloruro de plata son 35,45 gramos y 143,4 gramos respectivamente. Por lo tanto, el porcentaje en masa de cloro en el cloruro de plata está dado por este cálculo, 35,45 gramos de cloro sobre la masa molar del cloruro de plata, 143,4%, es decir, en el cloruro de plata, el cloro está en un 24,72% de porcentaje en masa. Este dato es muy importante y un punto de partida clave. Después, ¿qué hacemos? Después calculamos la masa de cloro en 1,0882 gramos del precipitado que formamos, que medimos su masa, ¿no? Para ello convertimos 24,72% en 0,2472, ¿no es cierto? Es la relación ya, transformando porcentajes en cifras significativas. La masa de cloro va a ser 0,2472 por 1,0882, que es la masa del precipitado, y tendremos la masa de cloro en el precipitado, fíjese, 0,2690 gramos. Es lo que tenemos de cloro en la muestra. De cloro en el precipitado, perdón, en la masa del precipitado de cloruro de plata. Como compuesto original también contiene esta cantidad de iones cloruro. El porcentaje en masa del cloro en el compuesto ya final es justamente lo que teníamos en el precipitado, relacionado con ¿qué? Con la masa de la muestra que obtuvimos por 100. Y obtenemos que el porcentaje de cloro en esa muestra es del 47,51%. Fíjese. Entonces hay que seguir inicialmente despacio, paso por paso, hay que seguir razonando la validez de la estrategia planteada, ¿no es cierto? Y luego ya encaminarnos hacia buscar respuestas, paso por paso. Así me permito sugerir que lo haga hasta que usted adquiera más experticia haciendo más ejercicios.
todos los que necesiten. Insistimos nuevamente. Aquí habla también de una verificación para comprobar, siempre y cuando haya cómo verificar, hay que hacerlo. Eso se va ganando con el tiempo, con la experiencia, con la experticia que logremos. Dice, el cloruro de plata es alrededor del 25% cloruro en masa. ¿Sí? De modo que, de manera aproximada, 1 gramo de precipitado de cloruro de plata que se formó corresponde a aproximadamente 0,25 gramos de cloruro, lo cual es un poco menos que la mitad de la masa de la muestra original. ¿Cierto? Por lo tanto, el porcentaje calculado de cloruro, el 47,51%, es razonable. Entonces, es una medida, una forma de verificar y de que nuestro resultado tenga una lógica, ¿no? Bien, usted incorpora este ejercicio de práctica. Dice, una muestra de 0,3220 gramos de un compuesto iónico que contiene el ion bromuro, pasamos de cloruro a bromuro, observen, se disuelve en agua y se trata con exceso de nitrato de plata. Entonces igual va a formarse el bromuro de plata como precipitado. Si la masa del precipitado de bromuro de plata formado es de 0,6964 gramos, ¿cuál es el porcentaje en masa del bromo en el compuesto original? Observe, cambiamos de actores, pero el procedimiento es parecido, es similar. Y nos dice, ¿no? Observe que el análisis gravimétrico no establece totalmente la identidad de la sustancia desconocida. Es importante. Nos provee una información de uno de los componentes. La concentración en porcentaje en masa. Así, en el ejemplo 4.10 no sabemos cuál es el catión. Sabemos que hay cloro, es cierto que hay cloruros. Sin embargo, dice, conocer el porcentaje en masa de cloro por descarte nos puede llevar a una identificación. Entonces dice, conociendo el porcentaje en masa de cloro, ayuda bastante a limitar las posibilidades de identificar. Como no hay dos compuestos que teniendo el mismo catión o anión tengan la misma composición porcentual en masa, la comparación del porcentaje en masa obtenido del análisis gravimétrico con la masa calculada a partir de una serie de compuestos conocidos similares revelará la identidad del compuesto desconocido. ¿Sí? Entonces, bien podemos partir de haluros de alcalinos, de alcalinoterrios, y si vamos haciendo comparaciones, podemos ir descartando en base a estos porcentajes. Si determinamos también los porcentajes en esas diferentes sales aloideas neutras. Usted incorpora asimismo la revisión de conceptos que tiene aquí. Dice, calcule la masa de bromuro de plata que se forma si se trata de una solución que contiene 6 gramos de bromuro de potasio con exceso de nitrato de plata, para complementar, para ayudar al dominio de esta temática. Muy bien. Entonces, luego de ver las determinaciones del análisis gravimétrico, nos corresponde ver dos valoraciones. Las valoraciones ácido-base y las valoraciones redox. ¿Sí? Empleando lo que conocemos sobre reacciones ácido-base y sobre reacciones de óxido-reducción. En cuanto a las valoraciones ácido-base, observen, ¿sí? Los estudios cuantitativos de las reacciones de neutralización ácido-base se llevan a cabo en forma adecuada por medio de una técnica conocida como valoración. Repito estas dos líneas. Los estudios cuantitativos de las reacciones de neutralización ácido-base se llevan a cabo en forma adecuada por medio de una técnica conocida como valoración. Entonces ya vamos a ver directamente aplicaciones, ¿no? La química aplicada es la razón de ser del estudio de la química, ¿cierto? No es por pura investigación, sino para aplicar. En una valoración,
una disolución de concentración exactamente conocida, observe, denominada disolución patrón o estándar, se agrega en forma lenta, en forma gradual, si queremos decirlo gota a gota, a otra disolución de concentración desconocida hasta que la reacción química entre las dos disoluciones se complete. Es la valoración. Repetimos, en una valoración, una disolución de concentración exactamente conocida, denominada disolución patrón o estándar o referencial, se agrega en forma gradual, de a poco, a otra disolución de concentración, en cambio, desconocida, hasta que la reacción química entre las dos disoluciones se complete, llegue a su fin. Y viene la consecuencia. Si conocemos el volumen de la disolución patrón que hemos empleado y de la disolución desconocida que se utilizaron en la valoración, además de conocer la concentración de la disolución patrón, podemos, insisto, podemos calcular la concentración de la disolución desconocida. Ahí está la aplicación, la utilidad. Algo más para concluir y luego avanzar. Bueno, ahí podemos quedar, porque este contenido es completo, hay que analizarlo despacio y no quiero dejar cabos sueltos, ¿no? Bien, por hoy vamos hasta allí. Efectúe sus tareas, sus trabajos, vaya avanzando y nos vemos la próxima clase, que es el próximo día lunes, ¿no? A ver si terminamos valoraciones ácido-base, concluimos las valoraciones redox y estamos en condiciones de luego avanzar hacia la parte final de esta tercera unidad en el sílabo, que corresponde a las propiedades coligativas, para allí implementar la tercera prueba parcial. Entonces estamos hablando de más o menos una semana más, ¿sí? O una semana y media, para evaluar. Para evaluar todo lo que hemos visto hacia atrás, evaluamos todo. ¿Ya? Entonces vaya preparando esa prueba, no se descuide, a pesar de que tienen notazas, no se descuide, estudie. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, pasen muy bien, hasta la próxima clase. Profe, disculpe. ¿Qué dice? Tenía la duda, lo que es el deber solamente va lo de oxidación, reducción y también va lo de análisis gravimétrico o no. Hasta lo que hemos visto hoy, hasta antes de este párrafo. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Muy bien. Que tengan una buena tarde, jóvenes. Pasen bien, cuídense mucho.